Amigos del grupo Cuy y Conejo, más que una oportunidad empresarial, reciban un cordial y atento saludo de parte de nuestra empresa Tecnocuy Ecogranja, empresa putumayense. Bienvenidos a este taller donde aprenderemos técnicas de manejo aplicables a nuestras praderas. Técnicas que nos ayudarán sin cambiar el plan de fertilización, sin aumentar, sin disminuir, exactamente con el plan de fertilización que tenemos, sin aumentar el número de área de terreno cultivable, aprenderemos a producir mayor cantidad de comida, mayor cantidad de forraje por corte. Igualmente aprenderemos a disminuir los días entre corte y corte. Aprenderemos a acelerar el rebrote de nuestras plantas para que tengan una mayor producción, y de esta forma, al aumentar la velocidad del rebrote y disminuyendo los números de días entre corte y corte, vamos a aumentar la producción y aumentar el número de cortes al año, lo que nos permitirá manejar una mayor cantidad de cuyes, al año, una mayor cantidad de cuyes por metro cuadrado en nuestras unidades productivas. Las técnicas que vamos a conocer, quiero que las pongamos algunas de ellas a prueba. Vamos a hacer perdóname la redundancia, unas pruebas aquí en nuestra granja y vamos a evaluar cómo evoluciona. De las técnicas que vamos a hablar, entre ellas está en qué momento o a los cuántos días después de realizado el corte de mi pradera debo fertilizar, ¿sí? Vamos a hablar las horas adecuadas del día para fertilizar nuestras praderas. Vamos a hablar de la altura ideal para realizar el corte. Vamos a hablar del momento del día en el que debemos realizar el corte de la pradera. Vamos a evaluar cómo el filo de nuestras herramientas influye sobre la recuperación de la pradera. Vamos a ver cómo algunas herramientas nos benefician más que otras para la pradera, ¿sí? Todas esas técnicas son con el fin de aumentar la producción, aumentar el rebrote y disminuir los días entre corte y corte. Para el proceso de recuperación de nuestras praderas y disminuir los días entre corte y corte, es fundamental conocer la altura ideal donde voy a realizar el corte para que mi pradera tenga un mayor rebrote. Vengan, conozcamos un poquito la planta y les indico dónde debemos hacer el corte. Miren, en el caso de las gramíneas, en este caso una gramínea rastrera, como son los ryegrass, por ejemplo. Hay otra clase de gramíneas que son las erectas, como imperial, kinggrass, cuba 22, mar alfalfa, que son gramíneas erectas, ¿sí? Van a tener una diferencia de altura de corte. Para las rastreras, 5 centímetros a nivel del piso, y para las erectas 10 centímetros a nivel del piso. Vamos a mirar por qué se debe hacer a esas alturas. Mire, ¿qué es lo que pasa? En la parte baja de las gramíneas, sobre los tallos, se encuentran los nutrientes de la planta y las reservas que nos van a ayudar a un mayor rebrote. Cuando yo realizo el corte, debo conservar esos nutrientes. Igualmente, en la parte baja se encuentran lo que son los rizomas y los estolones que nos ayudan al rebrote de las praderas. Miren, yo debo realizar el corte a ras de piso a 5 centímetros. A los 5 centímetros, si se pueden dar cuenta, aquí empieza como la parte más foliar y esta parte que son las cañas. Debo conservar esa altura, debo conservar esos primeros 5 centímetros de la planta donde se encuentran las reservas y nutrientes. Cuando yo los conservo, voy a tener una recuperación más eficiente de mi pradera, voy a tener una recuperación más rápida, ¿sí? Cuando yo hago un corte por debajo, estoy cortando los nutrientes de la planta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El piso va a tener que aprovechar los nutrientes que hay en el piso primero para generar los nutrientes de la planta,
y después, posteriormente, en este proceso va a gastar unos 6-7 días. Después de 6-7 días va a empezar la parte foliar, ¿sí? Entonces lo ideal es conservar esos nutrientes los primeros 5 centímetros para que la gramínea no sufra ningún daño y tenga un periodo de recuperación muy rápido. Vamos a hacer unas pruebas en campo, los invito, unas pruebas, y las vamos a hacer un seguimiento de unos 3-4 días para que miren qué es lo que sucede. Las pruebas consisten, primero vamos a hacer un corte a nivel de ras de piso, y vamos a ver qué sucede con la recuperación. Después vamos a hacer un corte en otra planta, conservando las reservas y los nutrientes de la planta a 5 centímetros. Vamos a hacer otro corte por encima de los 5 centímetros. Ese otro corte es para evaluar cuando se hace un corte en horas del día que no nos favorecen, que la planta tiene mucho agua, cae al piso y viene la máquina o la herramienta de corte y hace un corte muy alto. Igualmente vamos a utilizar algunas herramientas filosas y otras no filosas para realizar los cortes y evaluar qué es lo que sucede cuando hacemos esos diferentes tanto alturas de corte como esas herramientas que estamos utilizando. Vamos a hacer la prueba y se van a sorprender qué es lo que sucede. Para plantas erectas como el imperial, el Cuba 22, el King Grass, el elefante morado, las reservas y nutrientes de la planta se encuentran hasta los 10 centímetros sobre el nivel del piso. Por ende, el corte se debe realizar a 10 centímetros sobre el nivel del piso. Vamos a realizar una prueba en campo donde llevaremos la teoría a la práctica. Vamos a revisar aquella teoría que nos dice que la altura de corte de nuestras praderas influye directamente sobre la producción de, ya sean kilos o en toneladas, sobre la producción de nuestras praderas. Igualmente vamos a revisar aquella teoría que nos dice que el filo de nuestras herramientas utilizadas para corte de pasto también influye directamente sobre la producción de pastos o forrajes en nuestras unidades productivas. La prueba en campo la vamos a hacer en nuestra granja, en un lote que está en resiembra. Como se pueden dar cuenta, ya viene brotando el pasto nuevo, pero no nos deshicimos del pasto viejo. Este pasto viejo lo sembramos en el 2017, ¿no? Bueno, estas formas de recuperar nuestras praderas la hablaremos en otro video. Vamos a hacer la práctica. Para el desarrollo de la presente prueba vamos a hacer el análisis en 4 plantas de raigrasa, ¿sí? Las tratamos de ubicar lo más cerca posible para que el piso no influya sobre el desarrollo de la prueba. Igualmente vamos a utilizar 2 herramientas, cuchillos le llamamos acá en Colombia, uno con filo y otro sin filo. Vamos a realizar 4 pruebas en campo, 4 pruebas diferentes. La primera, vengan les indico, vengan hasta acá. La primera es con una herramienta filosa con el corte a nivel del suelo. Lo vamos a hacer a nivel del suelo, que es lo que más comúnmente se hace. Esta es la prueba número 1. Prueba de corte a nivel del suelo. Aquí rotulamos la prueba número 1, corte a nivel del piso. Como se pueden dar cuenta, la herramienta es filosa y es un corte limpio, pero está a nivel del piso. Estas pruebas son realizadas en el día 1, porque las vamos a hacer un seguimiento de unos 2-3 días. La prueba número 2 es con herramienta filosa, corte aproximadamente a 5 centímetros sobre el nivel del suelo. Empezamos la prueba. Igualmente, para la prueba número 2, en el día 1, rotulamos la planta que tomamos como muestra. Como se pueden dar cuenta, es con una herramienta filosa y los cortes son totalmente limpios. Está muy cerquita a la prueba número 1, como se pueden dar cuenta, para que el suelo no influya directamente sobre el ejercicio que estamos realizando. La prueba número 3 o la muestra número 3 es con herramienta filosa a una altura de más de 5 centímetros. Esta es la que también nos va a servir
para evaluar cuando hacemos cortes de pasto en horas de lluvia o en horas de la mañana, donde la planta tiene altos contenidos de agua y tienden a voltearse, y llega la herramienta de corte y hace perdóname la redundancia, hace un corte a demasiada altura. Vamos a hacerla por acá en esa altura. Igualmente rotulamos la prueba número 3 o muestra número 3, que se encuentra muy cerquita a la prueba número 2 y muy cerquita a la prueba número 1, para que el piso no influya directamente sobre el ejercicio que estamos haciendo. Las tres pruebas son con herramienta filosa, han hecho un corte totalmente limpio. Para la prueba número 4 nos tocó cambiar de herramienta, ya que el cuchillo también estaba bastante filoso. Entonces vamos a utilizar una cuchilla vieja, ¿listo? La estamos haciendo con altura ideal, pero estamos utilizando la herramienta que no tiene filo. Igualmente rotulamos la muestra o prueba número 4. Como se pueden dar cuenta, se encuentran bastante lastimadas las puntas, el corte no fue limpio, ¿sí? Aunque utilizamos una cuchilla vieja, sí es una cuchilla de trabajo, una cuchilla que está actualmente siendo utilizada como herramienta de trabajo, pero no tiene filo, ¿no? Entonces miren, aquí está la prueba 4 y juntas están las otras pruebas también. Tratamos de hacerlas en el mismo piso y eliminamos las planticas que les hacían sombra, para que de pronto pues esto no vaya a influenciar sobre la prueba que estamos haciendo. Nos encontramos en el día número 2, después de haber realizado nuestras pruebas, las que pretendemos evaluar en campo, ¿sí? Tener en cuenta que estas pruebas en el día 1 se realizaron los cortes con diferentes técnicas. Vamos a analizar. El análisis es visual, es totalmente visual. Vamos a analizar la prueba número 1, que corresponde a un corte a ras de piso con herramienta filosa. Como se pueden dar cuenta, no hay ninguna clase de brotes de las nuevas plantas que conformarán la mata. Para la prueba número 2, que corresponde corte a 5 centímetros a nivel del piso con herramienta filosa, como se pueden dar cuenta, en cada cañita, y podríamos decir que cerca del 90% de las cañitas que conforman la planta tienen un brote. El brote corresponde aproximadamente a unos 2 centímetros de desarrollo. Esta, como les dije, es a 5 centímetros a nivel del piso, conservando las reservas de la planta con una herramienta totalmente filosa. La prueba número 3 corresponde a un corte superior o más alto de los 5 centímetros. No hay ninguna clase de evolución. La prueba número 4 corresponde a un corte con 5 centímetros a nivel del piso, conservando las reservas de la planta, pero con herramienta sin filo, no filosa. Como se pueden dar cuenta sí hay unos brotes a la misma altura, aproximadamente 2 centímetros, pero son unos brotes muy escasos, son esporádicos, podríamos decirlo, que cerca del 30% de las cañitas han brotado. El resto aún no empieza el brote, no hay desarrollo, ¿no? Hasta aquí podemos ir observando lo que nos dice la teoría, que en realidad la planta que mayor desarrollo ha tenido es la prueba número 2, con altura de corte 5 centímetros del piso, con herramienta filosa, conservando las reservas de la misma. En el día 3 de nuestra prueba quiero hacer una observación. Quise hacer un corte más grande en nuestra granja con cuchilla, utilizando guadaña con cuchilla no filosa. ¿Por qué lo quise hacer? Cuando realizamos el corte de la prueba, aunque sí lastimó la herramienta que utilizamos, aunque sí lastimó la planta, no hizo un corte limpio, no fue tan drástico como cuando sucede en campo. Como se pueden dar cuenta, miren, el daño causado con guadaña, con herramienta no filosa, es mucho más superior al que causamos nosotros anteriormente. Por ende, ya en la práctica pues nos va a dar un poquito como a favor, pero si lo hiciéramos aquí en este corte, pudiéramos notar que tardaría mucho más tiempo la planta en recuperarse.
Nos encontramos en el tercer y creería que último día de análisis de las muestras que tomamos, porque ya las evidencias son muy obvias. Quiero hacer una aclaración. En la partecita del video anterior dije con guadaña, ¿sí? No estoy diciendo que cuando utilicemos guadaña nos van a quedar mal los cortes. Yo utilizo guadaña y con herramientas muy filosas me va súper bien, ¿no? Entonces hago la aclaración. Miren, vamos a analizar la prueba número 1. Prueba número 1 con herramienta filosa, con corte a ras de piso, cortando las reservas de la planta. Podemos observar que en el tercer día, aproximadamente 24 o 48 horas después de haber realizado el corte, apenas se puede notar 1, 2, 3 brotecitos, 4 brotecitos por ahí, y la planta aún está en recuperación, ¿no? Para la prueba número 2, ojalá la cámara nos permitiera mostrar, ya casi la mayoría de las cañitas han brotado, y las que no han brotado, quizás alcancemos a notar, las que no han brotado, ya el brote está en el borde de la cañita, ya está ahí, digamos que saliendo a 1 milímetro de crecimiento, podríamos decir. Las otras hojas, como se pueden dar cuenta, están súper bien. Esta es la prueba número 2, con prueba se cortó a 5 centímetros a nivel del piso, conservando las reservas de la planta. Es la que mejor evolución ha tenido con una observación visual. Prueba número 3, con herramienta filosa, por encima de 5 centímetros. Con esta tratamos de demostrar que el corte en horas de la mañana no es muy beneficioso porque la planta está sobre el piso y hacemos cortes muy altos. Esta no tiene ninguna evolución, la verdad, ¿no? Esta me sorprendió bastante también a mí porque pensé que iba a haber alguna clase de evolución. La prueba número 4 es con herramienta filosa, perdón, con herramienta no filosa, corte a la altura recomendada, a 5 centímetros del nivel del piso, conservando las reservas de la planta, pero se utilizó una herramienta no filosa. Como se pueden dar cuenta, hay unos brotes que están bien desarrollados. No sé si notemos, vamos a verlo aquí. Esta cañita por lo menos sigue lastimada la punta, ¿no? El brote no asoma, a contrario de la prueba número 2, donde el brote ya está al filo de la caña o al filo donde realizamos el corte, ya está el brote. En la prueba número 2, en esta aún no presentan, o sea, las cañas que más se lastimaron aún no presentan desarrollo. Creo que va a ser necesario hacer una prueba el día de mañana, ¿no? A ver, miramos si nos alcanza el tiempo, realizamos la prueba el día de mañana. La prueba número 4, con herramienta no filosa, corte a 5 centímetros, conservando las reservas de la planta. Podríamos decir que hay un brote aproximadamente del 50% o menos del 50% de las cañas, ¿no? Voy a ver si las puedo contar y les cuento ahorita cómo me va. En comparación con la prueba número 2, donde ya la mayoría de las cañas han brotado. No me aguanté las ganas y conté los brotes, tanto en la prueba número 4, prueba número 2, ambas con corte a 5 centímetros, conservando las reservas de la planta. Para la prueba número 4 tiene 94 cañitas, ¿no? De las 94 cañitas están brotadas 39 cañitas, ¿no? Han brotado perfectamente. Esta de acá tiene 100 cañitas y prácticamente están brotadas todas. Día 5 de las muestras que venimos realizando, haciendo un análisis visual para la planta o la prueba número 1, corte a ras de piso. Como se pueden dar cuenta, es la que menor desarrollo tuvo. Apenas la planta se va recuperando, tiene unos 5 o 6 brotes que alcanzan los 5 centímetros, el resto apenas viene queriendo generar unos pequeños brotes. Para la prueba número 2, corte con herramienta filosa, conservando las reservas de la planta a 5 centímetros de altura, es la que mejor desarrollo tuvo. Como se pueden dar cuenta, estos son de buena calidad y tienen una buena altura, 15 centímetros. La mayoría de las cañas volvieron a brotar, ¿no? Para la muestra número 3, esta alcanza una gran altura, la verdad, tiene aproximadamente unos 20 centímetros, pero son contaditas también las hojas o las nuevas cañas que van generando brote. Hay bastante que se perdieron, como se pueden dar cuenta. Para la muestra número 5, y con esta ya concluimos el ejercicio, como se pueden dar cuenta, la altura es igual a la prueba número 2, ¿sí? Pero, como se pueden dar cuenta, gran parte de sus cañas se perdieron, ya no volvieron a brotar. Esta es corte 5 centímetros, conservando las reservas de la planta, pero con herramienta no filosa. Igualmente, como se pueden dar cuenta, la calidad de las hojas, ¿sí?
las puntas es como si estuvieran quemadas, ¿no? La calidad de las hojas no es de buena calidad. Entonces podemos concluir que la influencia del corte y la altura del corte, al igual que el filo de la herramienta, van a influenciar mucho sobre el desarrollo de las plantas o de las gramíneas que estamos utilizando. Es importante cortar a una buena altura y que nuestra herramienta goce de un excelente filo. Otro aspecto fundamental para que el periodo de recuperación de nuestra pradera sea más corto y los días entre corte y corte disminuyan, es el momento en el que aplicamos los abonos foliares o los abonos sólidos a nuestras plantas, ¿sí? Cuando digo momento no hago referencia a las horas del día, sino que hago referencia a los cuantos días después de cortar mi pradera debo fertilizar, ¿sí? Como se pueden dar cuenta ustedes, miren esta parte del cultivo donde me encuentro, que es un cultivo de imperial, la planta es de excelente calidad. Miren en el mismo cultivo, menos calidad, pésima calidad. En el mismo cultivo, ¿qué es lo que está pasando? Si estamos hablando de plantas que están cerca, ¿no? Hasta este momento, después del corte, la planta viene asimilando todos los nutrientes que hay en el piso, los viene asimilando de la mejor forma, por ende su desarrollo es de excelente calidad. Hacia acá, aquí hay unos días de corte, acá hay más días de corte. Hacia acá el suelo empieza a quedarse corto en nutrientes, por eso conforme la planta va creciendo, él se va quedando corto en nutrientes y empieza a ponerse de mala calidad el cultivo, ¿no? Entonces el momento en el que yo abone debe ser en este momento donde debo abonar la planta. ¿Por qué razón? Cuando yo abono o fertilizo mi planta en estas condiciones, el abono se incorpora muy rápido a la planta, muy rápidamente al piso y sigue un desarrollo normal. No va a pasar esto. Sigue el desarrollo normal y rápidamente nuevamente voy a tener mi pradera recuperada. Abonar y fertilizar en estas condiciones la pradera, ya los abonos se convierten no en fertilizantes, sino en sustancias que vienen a recuperar la planta, vienen a recuperarla más no a fertilizar. Por ende los costos de producción se van a aumentar y los periodos entre corte y corte se van a hacer más largos porque vienen mal fertilizadas, ¿no? Tampoco es recomendable fertilizar muy tempranamente la pradera, ¿sí? Debemos aprovechar los primeros días, la fuerza que tiene el piso. En el momento que yo considere que mi piso se va a quedar sin ese total de los aportes que tiene que suministrar la planta, debo fertilizar. Generalmente se habla entre 8 y 10 días, perdón, entre 6 y 10 días para hacer la fertilización de las praderas, ¿no? Aprovechar cuando la planta viene con un desarrollo óptimo y que el piso aún está aportando, ¿no? Si abono muy tempranamente, pues ¿qué es lo que pasa? Que van a haber muchos nutrientes en el piso, la planta no los va a asimilar y cuando ya los necesite no los va a encontrar, ¿no? Entonces el piso va a aportar una primera etapa los nutrientes que necesita la planta, ¿no? Espero hacerme entender, les repito de carrerita, fertilizar aquí no es conveniente porque el fertilizante no viene, perdónenme la redundancia, a fertilizar, sino que viene a recuperar la planta cuando la planta está o ya viene en deficiencia. El fertilizante se convierte en algo de recuperación, por ende no va a ser gran cosa estos abonos que estemos utilizando. Cuando fertilizamos en estas condiciones es donde mayor aprovechamiento tenemos de nuestras praderas. Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de proyectarnos, disminuir los periodos de recuperación de nuestra pradera o disminuir días entre corte y corte con el fin de aumentar nuestra producción de toneladas de pasto al año y de esta forma aumentar el número de cuyes en nuestra producción, es el aspecto a tener en cuenta y muy importante es las horas del día en el que fertilizamos nuestras praderas, ¿sí? Hay unas horas del día que nos van a favorecer para que la planta pueda aprovechar mejor los abonos, para que la planta los pueda aprovechar de una manera más alta y pueda disminuir esos días entre corte y corte al estar fertilizada de una manera más adecuadamente, ¿no? Para el caso de los abonos foliares, los que se aplican a las hojas con bomba de mano, o bueno, los que se aplican a las hojas, los líquidos, ¿sí? Estos son más favorables aplicarlos en horas de la mañana
o en horas de la tarde. ¿Por qué razón? ¿No? La planta, dentro de su conformación, cuenta con unas partecitas llamadas estomas. Estas son las que participan en la respiración de la planta y en el proceso de fotosíntesis. Estos estomas, en horas de la mañana y en horas de la tarde, se encuentran abiertos. Al estar abiertos, cuando yo aplico mi abono foliar, estos penetran directamente a la planta, lo que hace que sean más asimilables y por ende sean mayor aprovechables por la planta, logrando nuestro objetivo de disminuir el periodo de recuperación de nuestra pradera, ¿no? Para el caso de los abonos granulados, como las ureas, las que vienen granuladas, sólidas, ureas, fósforo, potasio, todos estos elementos, ¿sí? Los que vienen granulados, la mejor hora del día para aplicarlos es en horas de la tarde. ¿Por qué en horas de la tarde? Mire, en la conformación de estos abonos granulados, una parte es volátil. ¿Qué quiere decir? Que esa parte volátil es muy probable que se vaya al aire, no a la planta, que se vaya al aire o al ambiente, ¿sí? Y no sean aprovechados por la planta, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer aplicándolo en horas de la tarde es aprovechar, ya que en horas de la tarde la presión del aire o la presión atmosférica es más fuerte. Aprovechar esa presión atmosférica para que esa parte volátil de los abonos granulados se quede pegada al suelo, por la presión del aire quede pegada al suelo y no se evaporen en gran cantidad y sean más aprovechados por la planta. Ya en horas de la noche, lo que es la humedad y el rocío que siempre va a haber, eso hacen que la planta o que el abono se integre más rápido al piso, ¿no? Entonces esas son unas recomendaciones para aplicar los abonos foliares y los abonos granulados. Otro factor que es influyente a la hora de realizar, a la hora de tratar de disminuir los días en periodos entre corte y corte, es las condiciones en las que se encuentra el pasto a la hora del corte. Como se pueden dar cuenta, ojalá la cámara nos ayude, aquí hay alta presencia de agua, ¿sí? Esto sucede cuando llueve o en horas de la mañana, cuando está el tema del rocío, ¿no? Miren lo que pasa, analicemos esta pradera. Como se pueden dar cuenta, gran parte de las hojas están por el peso del agua han caído al piso. Al caer las hojas al piso hace que las herramientas que estoy utilizando para corte no puedan hacer un corte a la altura adecuada, ¿sí? Cortándolo demasiado alto. Ya saben, y quedó demostrado en campo, que cuando hacemos un corte demasiado alto, la planta se demora mucho tiempo en evolucionar, ¿sí? Ya quedó demostrado en la prueba, ya lo pudimos evidenciar que se demora mucho tiempo. Hay literatura que habla que cuando realizamos cortes demasiado altos, el tiempo o los días de producción se nos incrementan en cerca de 10 días, ¿no? Aparte de que cuando las hojas de las plantas están sobre el piso, también hace que la herramienta que estemos utilizando para el corte maltrate mucho el pasto y cosechemos menos por maltratar el pasto a la hora del corte. La influencia de las herramientas que utilicemos a la hora del corte también es fundamental. Aquí quiero contarles una experiencia. Hasta hace un poco o aproximadamente 2 años, nosotros utilizábamos esta cuchilla como herramienta de corte. Manejaba aproximadamente 1000 cuyes, ¿sí? Y para esos 1000 cuyes manejaba 3 hectáreas de terreno y cortábamos con esta cuchilla como herramienta. Para el tiempo de pandemia, afortunadamente, y lo digo afortunadamente, se escasearon estas herramientas por acá en la región donde yo vivo, no se las conseguía. Y conseguí este disco de corte. Cuando empezamos a utilizar este disco, la cantidad de pasto que empezamos a cosechar era casi del doble del cosechado con esta clase de cuchillas, ¿no? Por ende, hoy por hoy, solamente manejo 1 hectárea de terreno y manejo 1200 cuyes aproximadamente en grano. Miren la influencia de esta cuchilla sobre esta otra cuchilla, ¿no? Esta desperdicia mucho pasto, lo maltrata, lo pica, a comparación de esta clase de herramientas, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes observen las herramientas que están utilizando y miren si de pronto por ahí puede haber algún desperdicio de alimento o de producción dentro de las praderas.